Buenas noches. En nombre de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, es un placer darles la bienvenida al Auditorio Mauro Capelletti, que acoge en esta oportunidad la celebración del segundo seminario de actualización en Derecho Procesal Constitucional, Responsabilidad Médica y Responsabilidad del Estado. En este importante evento nos acompañarán los doctores Richard Quintero, quien discernirá sobre el principio de la reparación integral en la jurisdicción contencioso-administrativa. Seguidamente nos acompañará el doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa, quien nos explicará el daño especial en la responsabilidad del Estado. Y por último, el doctor José López Oliva nos hablará de los principales aspectos de la responsabilidad médica. Siguiendo con nuestra apuesta por dar a conocer diversos temas del derecho, damos inicio con la presentación del doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa. Él es abogado, profesor de la Maestría de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Lomas de Zamora de Argentina, profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de Pisa en Italia, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y docente, escritor, entre otros. Él nos hablará sobre el daño especial en la responsabilidad del Estado. Bienvenido, doctor. Para todos. En principio, reiterar el agradecimiento por su asistencia y por confiar en los temas que les venimos presentando en cada una de nuestras jornadas. Hoy vamos a tratar un tema relacionado con la responsabilidad del Estado, especialmente lo que tiene que ver con el daño especial. Para ello vamos a abordar estos 5 ítems de manera rápida, dada la premura del tiempo, pero tratando de poder sembrar en ustedes la inquietud con respecto a estos temas muy importantes de la responsabilidad del Estado. Lo primero que vamos a tratar de hacer es responder a una pregunta. ¿Qué es el daño especial? ¿El daño especial es un daño? ¿El daño especial es un perjuicio? ¿O el daño especial es un fundamento de la responsabilidad del Estado? O como algunos autores dicen, uno de los tipos de imputación del Estado. Para ello, pues necesariamente tendremos que abordar rápidamente la diferencia entre daño y perjuicio, también preguntándonos si daño y perjuicio es lo mismo o existe alguna diferencia. Tendremos que abordar, por supuesto, el fundamento de la responsabilidad del Estado. Finalmente tendremos que examinar la diferencia con la famosa teoría del riesgo en la responsabilidad del Estado. Y concluiremos presentando algunos ejemplos al respecto. La primera parte, daño y perjuicio, para responder esa primera pregunta. Entonces vamos a examinar daño y perjuicio a ver si ahí ubicamos al famoso daño especial. Que lo primero que tal vez nos sugiere la expresión es que si lo llamamos daño especial está en el daño. Pero miremos a ver qué es el daño. El daño, ¿qué es ante todo? Es un hecho que transforma una realidad. La Corte Suprema de Justicia, en reiterada jurisprudencia, un poco seguido por la doctrina, este criterio, considera que el daño es una lesión. Como lesión que es, como un hecho físico que es, pues no podemos jamás decir que el daño lo vamos a poder presumir. Si hay un daño, el daño indudablemente debe probarse. Y para ello, en algunos aspectos, la jurisprudencia y la doctrina acuden a aquel famoso término denominado conducencia, en virtud del cual la ley nos dice cómo un medio probatorio es idóneo para acreditar un determinado hecho. ¿Qué es la conducencia en términos particulares?
y para entenderlo de la manera más coloquial posible. Existe conducencia cuando la ley nos dice cómo se prueba determinado hecho. Eso es la idoneidad legal. Ejemplo, el matrimonio o la muerte solamente se puede probar con el registro civil o de defunción o de matrimonio, o no sabemos ahí si se mezclan, porque dicen por ahí que el matrimonio es muerte en vida, ¿no? Entonces de pronto ahí puede haber una equivocación, no sabemos esa conducencia cómo la podemos manejar. Pero miren que lo que quiere decir la ley cuando habla de conducencia no es que el matrimonio no se pueda conocer en la calle, en la vida real, de otra manera. Por supuesto que los que han asistido a la boda de sus amigos saben que están casados. Pero cuando llegamos a un proceso, la conducencia lo que nos dice es que ese hecho solamente se puede probar con un determinado medio probatorio. Ejemplo, un contrato de compraventa de un bien inmueble solamente se puede probar con la escritura pública. Ejemplo, probar la propiedad tiene que ser con el título y el modo, es decir, con la escritura pública y el certificado de tradición, donde demuestre que efectivamente se ha registrado la escritura y se ha dado la tradición. Reiteramos, no es que en la calle no sepamos quién es el dueño o no se pueda saber de otra manera. Lo que pasa es que es un término, es una exigencia legal, la conducencia es un término que hace referencia a la exigencia legal sobre la acreditación de determinado hecho. Ahorita vamos a ver cuáles son los daños que podemos tener. Pero miren esa primera expresión que puede generar controversia, lo que decimos acá, el daño no es indemnizable. ¿Por qué decimos que el daño no es indemnizable? Porque el daño es el hecho que se convierte en la causa del perjuicio. Ejemplo, muere una persona, todos sabemos que hay indemnización, pero la pregunta es, cuando muere una persona, ¿nosotros pagamos la vida de una persona? Y miren que no, la vida es como Mastercard, no tiene precio, no tiene precio. Pero lo que sí se indemniza son las consecuencias que se derivan de esa muerte. Por eso ustedes, los que han trabajado procesos de responsabilidad, van a encontrar o encontrarán que pueden presentarse muchísimos casos y no encuentra uno dos indemnizaciones iguales, excepto cuando nos dicen que lo máximo en la indemnización por perjuicios morales, en la responsabilidad del Estado, llega a 100 salarios mínimos, porque como el dolor es muy difícil de valorar, no encontramos un dolorímetro, entonces pues se acude a unas reglas de presunción. Por el contrario, ¿el perjuicio qué es? El perjuicio sí es el corazón de la responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad patrimonial o responsabilidad resarcitoria, o más bien hoy deberíamos decir responsabilidad reparatoria, porque lo que hoy se pretende con la responsabilidad es una reparación integral a la víctima, lo cual va mucho más allá de lo que tradicionalmente aprendimos en la responsabilidad, y es que era eminentemente indemnizatorio. ¿Qué es el perjuicio? Pues el perjuicio es la consecuencia del daño. Si muere una persona, eso genera algunos perjuicios. Por regla general, el perjuicio sabemos todos que debemos probarlo, pero miren que en el perjuicio sí empieza a aparecer algo que el daño no tiene. Se aligera la prueba, se morigera la prueba, es decir, se permite que se acuda a otros criterios como el de la presunción para poder llegar a ellos. Ejemplo, en el perjuicio moral siempre tenemos que demostrar el dolor. La jurisprudencia ha dicho no, sobre todo la del Consejo de Estado. La Corte, por el contrario, sí dice que siempre debe haber prueba. Pero el Consejo de Estado, ¿qué dice con respecto al perjuicio moral? Que con ciertos familiares, con ciertas personas que tienen mucha cercanía, no es necesario probar, sino que podemos presumir la existencia del dolor. En cambio, miren que con el daño podemos hablar de muerte presunta, pero para que haya muerte presunta tenemos que adelantar un proceso, y finalmente, así se trata de una muerte presunta, en el proceso tenemos que probarlo con el certificado, con el registro civil de defunción. En cambio, miren, en el perjuicio podemos que aligerar el tema de la prueba, y esta concepción del Consejo de Estado es muy lógica. ¿Qué es más común? Que cuando muere un hijo, al padre le duela la muerte del hijo, o que no le duela. Lo común es que le duela. Entonces, ¿qué debemos hacer en materia probatoria? ¿Exigirle a los padres siempre probar que le dolió la muerte del hijo? No. O más bien podemos aligerar eso y presumir
que la muerte del hijo le dolió, y claro, toda presunción admite prueba en contrario. Hay casos en los cuales a un padre puede no dolerle la muerte del hijo, evento en el cual si no siente, no tiene ese dolor en el alma, en el corazón por la muerte de su hijo, pues no tendrá que recibir una indemnización. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Exigirle al padre que lo pruebe? ¿O a la contraparte más bien que pruebe que a ese padre irresponsable, a ese padre que no tiene sentimientos, no le dolió la muerte de su hijo? Y eso, haciendo una comparación entre esos dos elementos, noten ustedes que el perjuicio sí se indemniza, mientras que el daño no. Por eso, en materia de responsabilidad, no basta solamente acreditar que se ha presentado un daño, no basta acreditar que una persona murió para que automáticamente tengamos perjuicios. Claro, en el lucro cesante también se puede aligerar la prueba. Ejemplo, si no logramos probar cuánto gana una persona, se puede presumir el mínimo. Ejemplo, con los hijos presumimos que dependen económicamente de sus padres. Un niño de 5 años, si muere su padre, pues no tendrá que probar, sus representantes no tendrán que probar que el padre lo sostenía, que el padre le daba sus alimentos, sino que se presume ese perjuicio del menor. Por eso ese sí se indemniza, pero miren que ahí hay unas reglas que empiezan a alterar. Tratemos de precisar con esto un poco qué son daños y qué son perjuicios. Cuando hablamos de daños, generalmente hablamos de 3 tipos de daños que se pueden presentar en la viña del Señor, que son, primero, el daño a personas. Y dentro de eso incluimos a personas naturales, incluimos a personas físicas, como se dice en el sistema interamericano, y también se incluye a las personas jurídicas. Segundo, puede causarse daño a bienes. Y tercero, pueden causarse daños a la naturaleza. Noten ustedes que cuando hablamos de personas, bienes y naturaleza, abarcamos todo lo que se presenta en nuestro planeta. ¿Qué estaría por fuera? Traten de pensarlo y ahorita en las preguntas de pronto lo reflexionamos, lo discutimos. Cuando se trata de personas, y pensemos en personas físicas un poco, acercándonos a uno de los temas que más tarde trataremos, que es el de la responsabilidad médica. Cuando se habla de personas, ¿qué puede pasar con una persona? ¿Cuál es el daño que se le puede causar a una persona? 1, la muerte, ¿cierto? Es el primer daño que se puede presentar. Ahora, saquemos la muerte y tenemos el cuerpo. El cuerpo también puede sufrir daños. ¿Qué tipos de daños puede sufrir el cuerpo de una persona? Puede sufrir daños en su anatomía, puede sufrir daños en su fisiología y puede sufrir daños en su higiene. Cuando hablamos de la anatomía, la ciencia médica, ¿qué dice de la anatomía? Que la anatomía estudia la estructura del cuerpo humano. Es decir, cualquier daño que implique alterar la estructura del cuerpo humano, ósea, dérmica, orgánica o muscular, corresponde a un daño corporal. Cuando se afecta es el funcionamiento de algún órgano del cuerpo humano, puede el cuerpo quedar enterito, pero puede tener la mano pero no funcionarle. Cuando estudiamos la fisiología, lo que estudiamos es el funcionamiento de las extremidades o de los órganos del cuerpo humano. Pueden ser órganos internos, pueden ser extremidades, es decir, y pueden ser órganos visibles, órganos invisibles. Ejemplo, una persona puede sufrir alteraciones en el cerebro y eso llevarlo a que se le corra la tejita. Pues ahí hablamos de un daño fisiológico porque se está alterando ¿qué? Una de las funciones del cuerpo humano. Claro, tiene la cabeza, por eso no es anatómico, pero la cabeza no le sirve, es fisiológico. Ahora, noten ustedes que también podemos hablar de daños higiénicos. El daño higiénico se presenta cuando el cuerpo se contamina. Ejemplo, el virus del VIH. Piensen cualquier contaminación que finalmente termina afectando la salud. Si ustedes notan, la persona está viva. Noten que el cuerpo, posiblemente todos sus órganos, todo le puede estar funcionando. Pero si la persona está contaminada con el virus del SIDA, y que hoy con muchos tratamientos médicos pues puede casi que vivir normalmente, pero si está contaminada con ese virus del SIDA, ¿podemos entonces decir que no hay daño porque todo le funciona? Sería absurdo decirlo. Pues claro que hay un daño. Ahora, ¿ese daño es el que indemnizamos?
Miren que es muy difícil decir cuánto vale una persona que tiene el virus del SIDA. Pero lo que sí podemos empezar a ir detectando es lo que genera esa contaminación del cuerpo humano, lo que genera que la persona no pueda, que uno de sus órganos no le funcione correctamente o que le falte uno de sus órganos, una de sus extremidades. Tercero, podemos ver ahí que aparte, es decir, excluyendo, porque uno podría decir el derecho fundamental a la vida, perfecto, puede decir también en el cuerpo son derechos fundamentales, pero hay unos derechos, unos daños que se causan y que no están incluidos en la tipología anterior. Y son, piensen ustedes, cuando se afecta la libertad de una persona. Ahí el daño, ¿a qué se le causa el daño? Es a los derechos fundamentales de la persona, que por supuesto no están incluidos en lo que anteriormente dijimos. Si una persona pierde la libertad, noten ustedes, no ha muerto, noten ustedes, no tiene ningún daño corporal, porque pensemos que en la cárcel no le pasa nada, porque también le puede pasar. Noten ustedes que no queda contaminada, absolutamente nada le pasa. ¿Hay daño? Si finalmente terminan diciendo que es inocente, si finalmente terminan diciendo que precluye la investigación o que cesa el procedimiento de conformidad con todas las maneras que establece el Código Penal para extinguir esa acción penal, esa responsabilidad penal, pues por supuesto que sí hay. De hecho, la Ley 270 del 96 consagra la privación injusta de la libertad como un régimen de responsabilidad objetiva. Basta probar que la persona estuvo detenida y que fue declarada inocente o precluyó la investigación o cesó el procedimiento para que haya indemnización. ¿Hay daño? Por supuesto, pero miren que la libertad no es la que se indemniza. La libertad no tiene precio, pero lo que sí sabemos es que cuando una persona está privada de la libertad, sí se presentan muchas cosas. Y es lo que ahorita vamos a ver con el tema de los perjuicios. También podemos ahí citar como ejemplo las afrentas contra la dignidad, injurias, calumnias que se dicen de una persona, incluso de una persona jurídica. Pues esas injurias no es lo que se indemniza. ¿Cuántas veces de una persona dicen que es un ladrón? Y algunos dicen que son ladrones y como tienen los valores invertidos se sienten orgullosos de él. ¿De cuántas personas se pueden decir muchas cosas? Muchas cosas que a algunos nos ofenden y a otros no, ¿cierto? La misma expresión puede ofender a alguien y a otro tal vez no lo puede ofender. No decimos ni citamos ejemplos porque de pronto con eso ofendemos a alguien y otros no lo entienden como ejemplo. Pero sabemos que hay cosas, de pronto eso, el de ser pícaro, algunos se sienten orgullosos de eso porque tienen los valores invertidos. Pero a quien no tiene los valores invertidos, decirle pícaro es atentar contra su dignidad. Y ojo, el ser pícaro puede reflejarse, o el decir, acusar a alguien de que es un pícaro puede reflejarse en temas corpóreos, en temas que podemos sentir. ¿Qué puede pasar? Que esa persona le inicien un proceso y lo destituyan. Piensen ustedes si son dueños de una empresa y dicen que uno de sus colaboradores es un ladrón. ¿Qué hace uno? ¿Lo tiene ahí? Tal vez la sensación que todos tenemos es de que a nuestro lado no tenemos ladrones. Y puede uno sacar a esa persona. Si es con el Estado, puede ser desvinculada. Y muchas veces de conformidad con las injurias, con las calumnias, con las afrentas contra su dignidad, ni siquiera se adelanta un debido proceso contra la gente. Lo vemos a veces con los agentes de policía y que en efecto después vemos que presentan demandas y ganan, ¿no? Ejemplo, dicen que un policía está robando, que fue el que atracó. Pues es muy posible, y se han visto casos, que la misma policía, por tratar de mostrar resultados, de una vez dice destituido. Sale un acto administrativo que dicen que lo declaran insubsistente y muchas veces no se toman la molestia del debido proceso y por eso demandan y terminan ganando. Y muchas veces, ¿qué puede pasar? Que la acusación no era una acusación cierta. Entonces ahí se presenta una dignidad, una afrenta contra la dignidad. Cuando hablamos de bienes, pues hablamos de bienes muebles, de bienes inmuebles, de bienes inmateriales. No vamos a profundizar, solamente queremos mostrar qué puede ser ahí en esa diapositiva, qué puede constituir daños a los bienes a título de ejemplo. Y ahí podríamos incluir otra diapositiva donde hablemos de daños a la naturaleza, como los daños al medio ambiente,
que también se presentan daños y miren que los titulares no somos las personas. Directamente nadie puede abrogarse la titularidad de uno de esos daños porque son derechos e intereses difusos. Sí son de todos, pero miren que nadie se puede apropiar. Y cuando viene la indemnización, que para entenderla de la mejor manera es a través de las acciones constitucionales de acción popular y acción de grupo. Nota uno cómo, por ejemplo, en la acción popular, la indemnización no va en favor de una persona, sino en favor del medio ambiente. Por supuesto, nos beneficiamos. Si un río se está contaminando, pues la indemnización puede ser, como ha pasado en acciones populares, ordenarle a un municipio construir una planta de aguas residuales. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? No recibí indemnización. Pero si la planta de aguas residuales funciona, pues el río no se contamina, es decir, se eliminan los factores contaminantes. Hasta ahí hablamos de daños y encontramos el daño especial. ¿Será que nos faltó? Más adelante lo vamos dejando ahí como interrogante. Ahora, cuando hablamos de perjuicios, ¿qué son los perjuicios? Dijimos, es la consecuencia del daño. Pero una consecuencia que si es patrimonial implica que a la víctima le hicieron gastar plata por el daño ocurrido. Ejemplo, una persona es accidentada, ¿qué le tocó hacer a los familiares? Posiblemente gastar plata en la hospitalización, posiblemente gastar plata en los servicios funerarios, pero también materialmente es que si esa persona queda lesionada, queda cuadraplégica, queda minusválida, es decir, queda con una pérdida de capacidad laboral, por supuesto que también hay una disminución patrimonial. Entonces decimos que el perjuicio material, consiste a todas aquellas disminuciones patrimoniales que se presentan como consecuencia del daño. Y pueden ser, 1, porque no ingresa dinero al patrimonio de la persona, evento en el cual hablamos de un lucro cesante, o segundo, porque egresa dinero o sale del patrimonio de una persona un dinero o algún bien que tiene un valor económico, y eso lo llamamos daño emergente. Es decir, o es porque gastamos como consecuencia del daño, o piensen ustedes que nos estrellan nuestro carro y no nos queda sirviendo para nada. Pues ahí no vamos a gastar plata, porque si no queda sirviendo para nada, pues nadie arregla el carro que no sirve para nada. Pero sí, ¿cuánto valía el carro? Valía 10 milloncitos, y después de que nos lo destruyen totalmente, los 10 milloncitos salen de nuestro patrimonio. Pero también puede ser que haya sido un taxi que nos da para subsistir, que nos da para comer, y resulta que el taxi, mientras tenemos que arreglarlo, pues va a tener un lucro cesante. ¿Qué pasa con ese lucro cesante? Es lo que deja de ingresar a nuestro patrimonio. Y generalmente la doctrina y la jurisprudencia nos dice que tanto el daño emergente como el lucro cesante puede ser consolidado o puede ser futuro. Consolidado corresponde a todo aquel perjuicio que va entre el daño y la sentencia, y futuro el que se presenta después de la sentencia, con algún límite, y esos son los que denominamos perjuicios materiales. Ahora, perjuicios inmateriales son aquellos que nosotros no podemos coger, que no podemos sentir, que no tienen una identidad corpórea, pero que sabemos que existen. Está el moral, que en esencia corresponde a ese dolor que nosotros sentimos como consecuencia de un daño. ¿Por todos sentimos dolor? Es relativo, pero hay ciertos daños con los cuales la jurisprudencia ha venido concluyendo y ha venido sentando presunciones que determinan que en efecto sí se causan perjuicios como consecuencia del daño. Entonces, perjuicio moral, ese dolor que sentimos cuando muere un familiar cercano. Si muere el padre o los padres, si mueren los hijos o muere el cónyuge, ¿se siente dolor? Miren que por la regla de la probabilidad, en la mayoría de los casos sí, y ahí se aplica una presunción. Ahora, ¿puede probarse? ¿Se ha negado la prueba frente a estos perjuicios? No. Y la recomendación para ustedes que son litigantes es que siempre intentemos de probar aún estos perjuicios inmateriales, y ahorita diremos algo muy puntual que nos puede servir para saber cómo actuar frente a este tipo de perjuicios. Entonces, el moral corresponde a ese dolor
a ese dolor en el alma, ese dolor que no podemos sentir, que no podemos reflejar porque no hay un dolorímetro, pero que empiezan a aparecer algunos hechos que demuestran el dolor, ¿no? Entonces, ahí se aplica generalmente el indicio. ¿El indicio qué es? Un medio probatorio que permite establecer a través de la prueba de unos hechos concretos, permiten establecer la existencia de un hecho desconocido. Se llama indicio, ¿por qué? Por el dedo índice. Y la mejor manera de explicar el indicio es ver lo que hace un niñito más o menos de un año. ¿Qué hace un niñito de un año? 10 meses, 11 meses, año y pocos meses. El niño no puede hablar. Pero cuando le da hambre, ¿qué hace? Llora. Y señala el tetero. Y miren los niñitos y verán que con ese dedito son peligrosísimos. Y de ahí viene, señalan, no puede hablar, no puede decir nada, pero la mamá le entiende. Y dice, el niño tiene hambre. ¿Cuándo dijo que tenía hambre? Nunca, pero atan dos hechos. Ahora, siempre que el niñito hace así, ¿tiene hambre? No, se necesita un hecho adicional. Y ese llanto y que el niño señale, dice la mamá, tiene hambre. Miren que con los jueces pasa algo similar. El solo llanto de una persona determina que le duele el alma, que le duele el corazón, que tiene sufrimiento porque pasó algo. No, porque la gente también llora de felicidad, porque hay lágrimas de cocodrilo. Entonces, el llanto no nos significa nada. Pero si usted además del llanto encuentra que llora porque murió alguien, entonces tiene que aparecer la muerte, que es un hecho. Pero además aparece otro hecho, y es que el que murió era su padre. Prueba del parentesco, miren que van tres hechos: llanto, muerte y prueba del parentesco. Piensen ustedes, por allá la viejita más humilde, en la casa más humilde, por allá en la que vende las empanadas donde llega la buceta, y llegue alguien así llorando, le dice la señora, ¿por qué llora? No, es que se murió mi papá. ¿Qué dice esa viejita sin tener ningún conocimiento jurídico? Dice, pobrecito, ¿cómo está sufriendo? ¿Quién le dijo que estaba sufriendo? Nadie. Y ese es el indicio, para que no lo olviden. Muchos hechos que se conjugan y señalan la existencia de un hecho desconocido. Pues los perjuicios inmateriales tienen esa característica, y la prueba que más debemos utilizar para tratar de acreditarlos, de demostrarlos, que reiteramos, la prueba nunca puede ser directa, es el indicio, porque nos va mostrando la existencia de un hecho desconocido. Ahora, el que afecta la vida de relación. Muchos doctrinantes y mucha parte de la jurisprudencia dicen que es daño a la vida de relación. Yo digo, no es daño, es un perjuicio. Porque el daño, ¿qué es? El daño es un hecho, y es el hecho corporal. ¿Y qué es lo que pasa cuando se afecta a la vida de relación? Que la persona que sufre ese daño, y posiblemente sus familiares más allegados, parte de la existencia de que sufrieron un daño corporal. Ejemplo, una persona está bien, sufre un accidente y queda cuadraplégica. Tiene que quedar viva, ¿no? Para que haya esa consecuencia. Porque pues alguien podrá decir, claro, se afectó la vida de relación con mi mujer porque se murió. Esa no existe, aún no está en esa tipología. Pero sí puede pasar que esa persona quede cuadraplégica. ¿Y qué pasa con los familiares que están al lado? ¿Qué pasa si el señor queda cuadraplégico? ¿Qué pasa con la señora, con la esposa? ¿Está obligada a aguantárselo toda la vida? Si uno lo piensa desde el buen samaritano y desde la religión, pues dice, sí, ¿cómo va a ser que esa señora, preciso ahora sí que lo ve en una silla de ruedas, ahora sí se va a separar? Pues precisamente por eso es que es un perjuicio. Si no pasara eso, pues no estaríamos hablando de un perjuicio y nunca se indemnizaría. Claro, ¿qué pasa? Miren ustedes en la vida real, que en las relaciones la gente termina las relaciones por cosas más simples. ¿Por qué terminan una relación? Y ustedes se acordarán, de pronto estoy hablando de ustedes, no sé la vida de ustedes, pero ¿cuánta gente termina una relación diciendo, pero es que cómo ha cambiado? Y uno dice, ¿cómo así que cómo ha cambiado? Claro, ahora sí, como va a seminarios a la asociación, ya no me hace ni un café. ¿Y cómo ha cambiado? Y miren ustedes los que litigan en derecho de familia, que la gente se separa por bobadas, por cosas de esas. Siempre aparece algo que hace que la gente termine separándose, termine divorciándose.
Pues digan ustedes, si uno conoce una persona bien, la conoce enterita, la conoce como de